Buenos días a todos. Continuamos. Salimos de una mesa excepcional. Entramos en otra que también creo que lo va a ser, porque los ponentes que me acompañan, algunos de ustedes ya les conocen. Para los que no les conocen, permítanme hacer brevemente una introducción de los mismos por el orden en el que intervendrán y en el que nos hablarán pues, de eso, ¿no? De qué película me marcó como jurista, ¿no? Cada uno de ellos ha escogido una película y nos contará el porqué, nos hablará, un poco, supongo que nos contarán las entrañas, ¿no? de esas películas y lo que supuso para ellos. Empezaré por el primero de los ponentes, Javier de Lucas. Lo conocen todos ustedes, es catedrático de Filosofía del Derecho y Filosofía Política. Posee una dilatada carrera profesional e investigadora. Javier de Lucas es un maestro en el que todo lo hemos escuchado y nos hace pensar. En sus intervenciones puede pasar de una cita de los clásicos hasta problemas del presente, pasando a imitar por citas literarias o escenas de película de cine. Incluso también alguna referencia musical he escuchado en sus intervenciones, ¿no? En su dilatada producción como filósofo del derecho, ha trabajado tres grandes temas, que es la obediencia al derecho, desobediencia civil y objeción de conciencia, la movilidad humana, migración y asilo, la igualdad, ciudadanía y discriminación. Ha destacado siempre por su implicación por lo público. De hecho, hasta no hace mucho ha sido senador, pero en esa implicación por lo público, su implicación por los derechos humanos es más que obvia. Empezó desde muy temprano, ¿no? Con sus publicaciones con temas relacionados con los derechos humanos, pero también saben ustedes que fue el fundador del Instituto de Derechos Humanos de la Universidad de Valencia, del cual además en 2 etapas fue director. Fue presidente de la Comisión Española de Ayuda contra el Refugiado, colabora con muchísimas y ha colaborado con muchas ONGs, ha formado jueces en derechos humanos, ha asesorado a instituciones públicas como el Gobierno, diferentes comunidades autónomas, incluso la Unión Europea en materia de derechos humanos, etcétera, y ha recibido muchos premios por su trabajo. Entre ellos, y por destacar los derechos humanos, recibió la distinción de la Generalitat Valenciana por la defensa de los derechos y libertades constitucionales. El profesor de Lucas ha sabido abordar todas las cuestiones jurídicas desde muchos puntos de vista, social, sociológico, incluso político, pero también lo ha hecho desde el cine. No en balde es el ahora codirector, pero antes lo fue solo como director y fundador de Cine y Derecho, en la editorial Tirant-lo Blanc. Todos saben que en 2020 esta colección obtuvo la medalla de oro al mérito de las artes. Y además autor de 2 de sus publicaciones, Blade Runner, El derecho guardián de la diferencia, y Nosotros, que quisimos tanto a Atticus Finch. Luego veremos por qué ha elegido una película concreta. Y bueno, solamente para terminar, una de sus últimas publicaciones que hace junto a Francisco Farauta y Sami Nair, se llama La amistad como una de las bellas artes, publicada en 2023, ¿no? Recomiendo su lectura porque es una suerte de estética del arte de pasarlo bien entre amigos. Y yo creo que de esto va en estas jornadas de cine y derecho, de pasarlo bien entre amigos, y lo estamos pasando desde luego muy bien. La segunda de las personas que me acompañan en la mesa, Susana Gisbert. Ella es fiscal, es especialista en violencia de género y escritora. Se licenció en Derecho por esta universidad, por lo tanto es de la casa, en el año 89. En el 92 ya era fiscal, lo cual ya dice mucho de su inteligencia. Comenzó ejerciendo en materia penal y protección de menores en Castellón. Ahora está en el Tribunal Superior de Justicia, perteneciendo a la sección de violencia sobre la mujer y sección de especialidades de jurado, víctimas del delito y delitos tecnológicos. Pero lo interesante es que además es una persona polifacética. No solamente es jurista y una gran jurista, sino también es escritora. Ha publicado no solo artículos obviamente jurídicos y artículos de prensa, sino que también novelas y relatos cortos, ¿no? Como Mar de Lija, Descontando hasta 5, Remos de plomo, Cara trista, que es en valenciano esta, ¿no? No me obligues, además de otros trabajos en autoría simplemente, y ha recibido múltiples premios también por esa faceta
tan bonita, ¿no? Compaginar una con la otra, y que nos habla también ahora estamos hablando de dos artes, el arte de lo jurídico y el arte del cine, pues aquí también el arte de lo literario se mezcla. Y por último, que no menos importante, Pepe, está con nosotros José Luis González Cusack. Es catedrático de Derecho Penal, primero lo fue en la Universidad de Jaume I, desde hace ya unos años, muchos años lo es en Valencia. Es otro maestro, cuenta con numerosísimas publicaciones en materia sobre teoría del delito y la pena, derechos fundamentales, derecho penal económico y de la corrupción, ciberseguridad, temas de actualidad como han sido el terrorismo, crimen organizado, seguridad nacional, servicios de inteligencia. Doy fe que es un maestro, es una referencia en todas estas cuestiones. De hecho, en la actualidad es el director de la Cátedra Institucional de Estudios sobre Terrorismo y Derechos de las Víctimas, una cátedra a medias, ¿no?, entre la Consellería de Justicia e Interior y la Universidad de Valencia. Y también ha sido asesor en todas esas cuestiones, participando en comisiones ministeriales y parlamentarias, en procesos de reforma legislativa, asesorando. De hecho, sigue siendo vocal permanente de la Comisión General de Codificación del Ministerio de Justicia en España. Su implicación también se ha visto mucho en la universidad, ha ocupado cargos de todo tipo, desde vicerrector de profesorado en Castellón, director del departamento, director del Instituto de Investigación Criminológica y Ciencias Penales, coordinador de programas de doctorado, etcétera, etcétera. Bueno, el currículum de las tres personas que me acompañan es tan largo que he intentado hacerlo brevemente, pero podríamos emplear más de media hora en cada uno de ellos, pero creo que es mejor darles paso y gozar un poco de lo que nos van a contar y de qué película es la que les marcó en un momento dado como juristas. Seguiremos el orden, si os parece, porque es como habíamos preparado en la PPT, con la intervención que veis en la pantalla y que estaba prevista en el programa. Primero, Javier de Lucas, adelante, cuando quieras. Gracias. Bien, pues. De todo, muchas gracias a mi compañera y amiga, la profesora Rosario Serra, por su presentación, y añadir que estoy muy contento de compartir esta mesa con dos compañeros del prestigio de Susana Gisbert y José Luis González Cusack, aunque debo decir que ver a José Luis González Cusack a mi lado me causa una sensación un poco contradictoria, porque nos conocimos en su primer año de Derecho como estudiante, que era el primero en que yo llevé un grupo de lo que entonces era Derecho Natural, y luego en quinto Filosofía del Derecho, ¿no? Y la verdad es que es una sensación estupenda aprender de gente a la que uno le dio clases, o sea, encontrártelos luego y encontrarte que tienen muchísimo que enseñarte. Yo he hecho una trampa en relación con la película o con la pregunta que convoca esta mesa, ¿no? Porque lo primero que tendría que decir es que no he tenido la imaginación de mis dos compañeros, que han elegido dos películas preciosas, bueno, preciosas, dos grandes películas, una preciosa, la otra más bien terrorífica, pero una gran película. Y en cambio yo he optado por un camino muy trillado y que además los pocos de ustedes que me conocen pues podían prever, porque les voy a hablar de Matar a un ruiseñor, ¿no? Podía haber elegido, en el sentido de qué película me marcó como jurista, algunas otras. Por ejemplo, estamos en el año del centenario de Kafka, podría haber elegido la versión de Orson Welles del Proceso, que vi muy joven y que no entendí nada. Cuando la vi me pareció pues bastante disuasoria desde el punto de vista de dedicarse al derecho, y de más bien lo que había que hacer era luchar contra el derecho, ¿no? Después de ver esa película, o sea que no la puedo elegir porque no me motivó como jurista. Esta otra película, Matar a un ruiseñor, la vi cuando tenía 14 años y no me motivó como jurista. Me gustó muchísimo porque además a esa edad algunos de nosotros,
no sé ahora que la gente es más sabuda, que decimos aquí, más descreída, algunos de nosotros seguíamos con la idea de tener mitos, ¿no? Yo había tenido, como muchos otros, el mito de los Reyes Magos, luego tuve el mito de Guillermo Brown y los proscritos, que eran unos libros que leía con fruición, y cuando vi esta película, pues quedé fascinado por el personaje de Atticus Finch que encarna Gregory Peck. No me decidió a estudiar Derecho porque yo no quería estudiar Derecho, quería dedicarme al cine, lo que era muy difícil y mis padres bregaban para evitarlo y lo consiguieron. Luego quería dedicarme a otras cosas, a la filosofía, a la historia o a la física. Al final acabé en Derecho y estoy muy contento de esa decisión. Me ha servido mucho y he aprendido a apreciar el derecho desde la perspectiva de filosofía del derecho. Y entonces, después de este largo prolegómeno, pues vamos a la película que les propongo, que es Matar un ruiseñor, y que casi todos nosotros ejemplificamos con una figura inseparable, que es la del actor Gregory Peck, que ganó con muchísimo merecimiento el premio de interpretación a papel protagonista, y que además se sumergió, a decir verdad, en la novela de Harper Lee, de Nellie Harper Lee, ¿no? Hay testimonios, ahora los veremos, en los que Gregory Peck aparece leyendo la novela original, que luego hemos sabido que no era original, de Nellie Harper Lee, Matar a un ruiseñor, que está considerada no solo en Estados Unidos, pero desde luego en Estados Unidos, como una referencia obligada, hasta que empezaron estas, iba a decir tonterías, diré modas del woke y de las cancelaciones, pues era una lectura obligada también en enseñanza preuniversitaria en muchísimos centros de Estados Unidos. Y hay multitud de profesionales del derecho que efectivamente se han sentido llamados por esta novela que Nellie Harper Lee escribió y publicó después de que se la rechazaran en un montón de editoriales, y que contribuyó a crear ese mito de el jurista, el abogado, diríamos, para ser más exactos, Atticus Finch. Es un elemento interesante que en 2015, lo ven ustedes a la derecha en la diapositiva, en 2015 se publica una novela con el título Ve y pon un centinela, que nos presentan como la precuela de Matar a un ruiseñor. No es la precuela. En realidad es eso lo que nos explicaron, aparte del negocio de marketing que haya detrás del asunto, es la versión original que Harper Lee mandaba a las editoriales. Y la editorial que finalmente le acepta publicarla le dice, en vez del hilo argumental que presentas aquí, es mejor que expliques la infancia de la hija del protagonista y la visión que tiene la hija del protagonista como niña de su padre, el abogado Atticus Finch, que es un trasunto del propio padre de Nellie Harper Lee, que era abogado y también ejerció el periodismo. Las dos hermanas, la mayor se dedicó a la abogacía y Harper Lee se dedicó a la literatura. Lo cierto es que ese es un asunto, luego lo comentaré brevemente, para mí personalmente, y no sé, para los que leyeron ese libro en 2015 cuando se publicó, fue una conmoción, porque de repente apareció un Atticus Finch que no era el mito que nosotros habíamos aprendido a querer. Por eso cuando publiqué, después de 6 años de trabajo sobre las 2 novelas y las películas, publiqué este libro en la colección de Tirán Leblanc, de Cine y Derecho. Lo titulé Nosotros que quisimos tanto, es una paráfrasis bien conocida, claro está, no es original, que quisimos tanto a Atticus Finch porque de repente la aparición del segundo libro fue como un mazazo, es decir, el mito del
del abogado perfecto, abnegado, la encarnación de la lucha por los derechos, por la igualdad, por la justicia, se nos caía y aparecía como un supremacista. En una novela en la que Scout, la hija del protagonista, que nos había narrado desde su perspectiva de niña la historia original, es ya una joven universitaria que está en Nueva York estudiando, que se implica en el movimiento de derechos civiles y que cuando regresa de vacaciones a su pueblo se encuentra con una realidad que le destroza porque ve que su padre tiene relación con círculos supremacistas. Ya se ha hablado de eso en la mesa anterior, ¿no? Lo cierto es que, y este es un detalle curioso que quizá no todos ustedes sepan, lo cierto es que Nelly Harper Lee, que se ha dicho de ella que era una escritora de una novela, no es la única, ¿no? Se habla siempre de, como otro ejemplo clásico, aunque en este caso no es así, porque tiene muchos otros cuentos más que novelas, de Salinger, del autor del Guardián en el Centeno. De Nelly Harper Lee solo se conoce este libro, Matar a un ruiseñor, que Robert Mulligan llegó al cine y lo encarnó Gregory Peck, como les decía, en el 66, ¿no? Pero la verdad es que Nelly Harper Lee escribió mucho y escribió asesorando sobre problemas relacionados con el derecho a un amigo de su infancia, que se llamaba Truman Capote. Resulta que Truman Capote y Lee se conocieron en vacaciones en su pueblo natal, en el sur, y de hecho Truman Capote está reflejado, además, la verdad es que yo creo que con muchísima habilidad, en el tercero de los tres niños que componen el trío protagonista, más allá de Atticus Finch, en la película. Bill, que tiene toda la pinta y los tics de Sabut, de un chico con una formación clasista, pero con una capacidad de réplica y de poner preguntas inquietantes, como se ve ahora en la serie esta que han estrenado, en que cuentan las relaciones de Truman Capote con algunas señoras bien de Nueva York, Foy, la acaban de estrenar, ¿no? Bueno, pues estas tres imágenes, en estas tres imágenes, las dos de la derecha, la primera es de la infancia, ¿no? Pero las dos de la derecha corresponden a la colaboración que tuvieron los dos, nada menos que para escribir A Sangre Fría. Es decir, que como eran muy amigos y entonces Truman Capote se lleva a Nelly Harper Lee como documentalista y están trabajando durante 3 años en el guión de la novela, que tuvo un gran éxito, pero que se publicó después de Matar a un ruiseñor. Y la historia pequeña cuenta que Capote, que era muy mal bicho, tenía una gran envidia del éxito de Harper Lee, porque Harper Lee apenas publicó el libro, fue un bombazo. Luego ha vivido de ese libro, ¿no? Pero Capote no digirió bien, a pesar de que luego él tuvo un éxito extraordinario con A Sangre Fría, ¿no? Estos son algunos de los carteles de la película de Mulligan. Hay muchas diferencias entre la película y la novela. Ya se ha tratado este tema, es un tema eterno de la relación entre libros y películas. Me ha gustado mucho el ejemplo de la Biblia, ¿no?, que se ha puesto antes, ¿no? Lo cierto es que hay una gran diferencia. La película está pensada como una trial movie, una película de juicios, en realidad. Si la recuerdan ustedes, bueno, hay el contexto de los hijos de Atticus Finch y del pueblo, pero está centrada en el proceso por violación a Tom Robinson, un negro que se supone que ha violado a una blanca. Muchas gracias, Pepe. Una blanca que es un ejemplo de lo que en la jerga llaman white trash, basura blanca, que es basura pero es blanca y por lo tanto está por encima de los negros, ¿no?, en una sociedad como esta del sur, que es donde transcurre el asunto, ¿no? La película se orienta más hacia el juicio, ¿no?, con escenas que luego algunos han pensado que eran
una copia. Por ejemplo, en La jauría humana hay una escena muy parecida a la secuencia del valor cívico de Atticus Finch ante la turba que quiere linchar a Tom Robinson, al negro, ¿no? En cambio, la novela no. La novela es mucho más rica. La novela te explica el clima social, aunque no en una clave tan crítica como luego la explicará la que se publicó en 2015, la versión de 2015, Ve y pon un centinela. En estas dos imágenes se ve precisamente a Gregory Peck leyendo el guión con Nellie Harper Lee, y en la derecha está leyendo el libro, la versión del libro de Matar a un ruiseñor, ¿no? Y en ese sentido es una adaptación, aunque he señalado las diferencias, a mí me parece una adaptación brillante. Mulligan, la verdad es que consiguió una película redonda, a pesar de que no insista en los aspectos del libro. Aquí se ve a Nellie Harper Lee con Badham, con la niña que fue candidata al Oscar, por cierto, por su interpretación, no lo ganó, que hizo una interpretación maravillosa, en mi opinión, y luego se ve a Badham leyendo el guión con Gregory Peck, y ella contaba que Peck las trataba con el mismo trato de padre socrático que encarna Atticus Finch en la novela y en la película, ¿no? Uno de los atractivos del personaje es que es un padre viudo, con lo cual no hay madre, todo el amor se concentra en el padre. Es un padre que trata de dialogar con sus hijos, de enseñarles a pensar, incluso de hacerles aceptar lo que nosotros pomposamente llamamos hechos incómodos, ¿no? Que es una tarea, digo, digna del método socrático, ¿no? Y Atticus es al mismo tiempo, el personaje encarna lo que se podría llamar la firmeza tierna, porque tiene elementos de ternura como padre, los diálogos con los hijos, que están mucho más desarrollados en la novela, pero también aparecen diálogos en la película, sobre todo con la hija, con Scout, sobre todo cuando los hijos empiezan a chocar con costumbres o con prácticas que no entienden desde la libertad de espíritu que el padre, dentro de un orden, les ha intentado inculcar. Y todo ello, supongo que a estas alturas esto no es un adelanto indebido del guión, todo ello culmina, claro, en el trágico desenlace. Atticus no consigue un veredicto favorable a Tom Robinson, al negro, entre otras cosas porque es imposible. En un pueblo como Maycomb del profundo sur, con esta acusación de violación, no hay nada que hacer. Pero Atticus ya les ha explicado, y eso se ha comentado antes en la mesa anterior, que él no ejerce como abogado para ganar, que él ejerce para defender, y que a veces, muchas veces se pierde, pero a veces se gana, pero no se hace ese trabajo por ganar, o no fundamentalmente por ganar. Este fotograma corresponde a una de las escenas que nos dan el talante de la fuerza tranquila. No sé si se acuerdan del lema aquel de Mitterrand. No, ustedes son muy jóvenes. Aquí hay a lo mejor 2 o 3 que se acuerdan de eso, de la primera campaña presidencial de Mitterrand, cuando ganó las elecciones, con una fotografía en la que le habían limado los colmillos o se los habían arreglado con lo que antes de Photoshop, y entonces el lema era la fuerza tranquila para calmar, porque lo que se venía era un gobierno de izquierda, ¿no? Entonces, Atticus es un poco esa fuerza tranquila, y esa escena, que es una metáfora, está mucho mejor explicada en el libro, en la que Atticus se enfrenta con un perro rabioso, que es una metáfora, claro. Se enfrenta con un perro rabioso y lo mata de un tiro. Y el juez le ha dicho que tiene que disparar él porque hay que matarlo de un tiro, ¿no? Y los hijos se quedan muy sorprendidos de que su padre sepa disparar, ¿no? Entonces les cuentan que no, que era una especie de leyenda del acierto en el tiro, pero
pero ellos no lo sabían, ¿no? Ese coraje cívico que está más allá del perro rabioso está combinado con una atención que en esta novela y en esta película no tiene matices o tiene pocos matices, que es una atención de igualdad entre los otros. Igualdad entre los otros que en parte está ejemplificada en asumir la defensa, que es una defensa condenada al fracaso, de Tom Robinson, el negro acusado de violación de una blanca, pero que está también en una trama secundaria de la película, pero muy interesante, que es el personaje del discapacitado no integrado que habita en una casa que a los niños les parece un monstruo porque no lo ven nunca y temen que pueda ser alguien peligroso, ¿no? Y con el que en la película está bien ilustrado en un par de secuencias, en la novela está mucho más desarrollado, con el que poco a poco entablan una comunicación que llevará a una relación que acaba salvando a los hijos de Atticus Finch. Es una interpretación fantástica y era la primera de Robert Duvall. Es la primera aparición en escena de Robert Duvall, que tenía que aparecer completamente blanco porque él no ve la luz del sol, la familia no quiere que salga, y encarna ese papel de una persona discapacitada, no te explican en qué, pero una persona que, aparte de la discapacidad, es una persona que merece el respeto, la amistad e incluso el amor. Y eso me parece interesante en la película, ¿no? Esta es una escena, una secuencia en la que Atticus le explica lo que muchas veces ha explicado como el código Atticus, como una especie de resumen o de esquema del código deontológico de un abogado, ¿no? En el que le explica a su hija que lo primero es ponerse en los zapatos del otro, caminar con los zapatos del otro antes de juzgar, ¿no? Y que no se debe llevar por los prejuicios. Esta es la escena que decía que luego en La jauría humana es similar, cuando Atticus monta guardia delante de la cárcel donde está Robinson, llega a la turba para linchar a Robinson, al negro. Atticus está firme, pero quien resuelve el enfrentamiento no es Atticus, son los hijos. Son los hijos que aparecen contra la voluntad de Atticus y que interpelan a la turba linchadora por sus nombres porque son los padres de sus compañeros. Y entonces avergüenzan a esa turba al hacerles ver que están actuando no como vecinos y conocidos del pueblo, sino como una turba sin razón, ¿no? Estas dos escenas corresponden a ese coraje cívico. Es interesante también que esta película, que es del año 66, como decía, aparece como una película que refleja, no como lo hace el segundo libro, la discriminación de raza y clase como un elemento nuclear del sistema norteamericano. Algunos lo han llamado el pecado original de la democracia norteamericana, ¿no? Desde luego en lo que se refiere a la segregación. La de clase son la basura blanca, la familia de los ofendidos que quieren a toda costa que se linche al negro, aunque la acusación de violación no es real. Y la de la derecha es el aya de los niños, Calpurnia, que aparece como una figura vicaria de la madre y que en la segunda novela, en cambio, se rebela contra el sistema jerárquico de clases y tiene un diálogo con Scout absolutamente demoledor, ¿no? Ahí tienen ustedes a Atticus y a Tom Robinson, a Atticus ante el tribunal y la calma de Atticus, sabiendo que él está asumiendo la defensa, una defensa perdida, pero lo hace porque a mí me parece que se puede sostener eso respecto al menos la película y la novela que conocimos todos. Él es sobre todo un hombre de derecho, un hombre que cree en el derecho y que cree en los tribunales.
así nos lo dice, ¿no? Que cree en el derecho que se le debe dar a todos de tener voz ante los tribunales. Y por eso acepta la encomienda suicida que le hace el juez. Nadie va a querer defender a Robinson. Entonces él acepta eso por el convencimiento de que todo el mundo tiene derecho a defensa. Y ese es un asunto que tiene mucha importancia desde el punto de vista de la comprensión del sistema de justicia y del papel de los que intervienen en el sistema de justicia, desde luego también los abogados. Luego hay otras cosas que dejo porque ya me he pasado de tiempo. Yo creo que Atticus es sobre todo un demócrata jeffersoniano, eso se ve mejor en el segundo libro. Él tiene la idea de democracia de Jefferson, y es una idea en la que el poder federal tiene que estar muy limitado y al final él es defensor de una tesis que los que están aquí y que son magistrados y expertos en derecho constitucional saben mejor que yo, que es la tesis del separate but equal, ¿no? Separados por iguales, no son iguales, son separados. Esa es la tesis en el fondo supremacista que ni siquiera las leyes de los 60 consiguen demoler, ni el movimiento de derechos civiles, y que todavía hoy está en entredicho, ¿no? Yo creo que, y con esto acabo, aparte de un mensaje muy matizado en la película y creo que muy interesante sobre la necesidad de tratar de entender al otro sin prejuicio para poder juzgar, por supuesto, jurídicamente, ¿no? Pero para poder emitir juicio, el final feliz que ejemplifico en esa secuencia en la que Robert Duvall está con Sarah Bedham después de que le ha salvado la vida frente al padre de la agredida, supuestamente agredida, que los quiere asesinar a los niños. Yo creo que lo más interesante de esto es que en la otra novela, pero eso daría para que Salva Vives y Beatriz me invitaran a otra sesión, en la otra novela el hombre de derecho son las mujeres de derecho. En la otra novela, quien sale a flote encarnando la defensa de un derecho aceptable, de un derecho que no es instrumento de discriminación y de dominación, sino un instrumento de igualdad, desde la diferencia, pero de igualdad, son Scout, Calpurnia y la propia Nellie Harper Lee. La otra novela tiene una carga crítica muchísimo más dura, ¿no? Y nos hace ver que las limitaciones de Atticus tienen el contrapunto de que Atticus ha sabido educar a Scout para que Scout no se lo crea a ciegas. Y a mí me parece que eso es lo que queda en la decepción que tuvimos nosotros con el mito que teníamos del hombre perfecto, del abogado perfecto, Atticus Finch. Lo que queda es eso, es decir, vale, sí, Atticus está implicado en una trama supremacista, es partidario del separate but equal, coquetea con algunos movimientos que son inequívocamente racistas en la otra novela, pero sobre todo es un hombre que ha enseñado a Scout a pensar con la propia cabeza. Y eso se lo explica el hermano de Atticus a Scout, ¿no? Y eso es muy importante desde el punto de vista del derecho. Yo creo que es una lección que en la película no está tanto, aunque hay toda esa estructura socrática entre Atticus y los niños, sobre todo con Scout. Lo que me parece más interesante es que sea con Scout, que sea con la niña, que es la niña menor, y no con el hermano, ¿no? El hermano vuela más solo, ¿no? Y parece menos inquisitivo, menos crítico, ¿no? La Scout, que tiene 20 años y que vuelve en la otra novela a Maycomb, es hija de Atticus. Y en ese sentido, aunque no ejerza el derecho, es estudiante todavía, ha incorporado
el valor de la defensa de lo que le parece justo, argumentada, no por caprichos, sino con argumentos, porque hay todo ese trabajo socrático. A mí eso me parece interesantísimo para los estudiantes de Derecho. A los estudiantes de Derecho a veces les recomiendo, para ponerlos nerviosos, que vean Rashomon, que no es una película jurídica, ¿no? La de Akira Kurosawa, que os acordáis que es una película basada en un cuento Ryonosuke Akutagawa, que ha dado pie a lo que se llama el efecto Rashomon, ¿no? Que es una especie de, Beatriz me pegará en la cabeza si me equivoco, de recurso de analepsis, de introducir en el tiempo esas marchas atrás o prolepsis hacia adelante, y de las diferentes perspectivas, ¿no? Que parecen todas justificadas sobre qué es lo que ha pasado en la historia del ataque y de la violación, ¿no? Aprender a argumentar es el gran regalo que le hace Atticus a su hija, ¿no? Aprender a no aceptar lo que les dan como verdad y a preguntarse si eso está de acuerdo, lo que es más fácil cuando uno tiene el sentimiento de lo injusto, el no hay derecho, que tienen los hijos cuando convencidos de que Atticus ha ganado el juicio, porque han visto un despliegue maravilloso de argumentación, resulta que condenan a Robinson, que estaba condenado, ¿no? Y entonces los chicos se rebelan, no hay derecho, ¿no? Eso lleva a frustrarse con el derecho. La lección de Atticus es que no. La lección de Atticus es que hay que tratar de poner los argumentos para ganar la causa que uno cree que es justa, sirviéndose del sistema jurídico y quizá transformándolo, pero hasta ahí se ha parado Atticus. Les pido disculpas por la extensión. Disculpa ninguna, Javier, has clavado casi el tiempo, o sea que gracias. La segunda interviniente hoy, Susana Gisbert. ¿Puedes hacerlo desde ahí con el pasador, Javier? ¿Le pasarías el...? Sí. Y así puede... Vale. Pues les dejo con ella. Bueno, pues muchísimas gracias por... ¿Me oís bien, no? Por invitarme a estas jornadas que me parecen apasionantes. Yo con el tiempo cada vez me gustan más las cosas que tienen que ver con el derecho, pero no hablan ni de leyes, ni de números de leyes, ni de fechas de sentencias. Con lo cual estoy encantada, pero es que además no había caído, no lo conocía. Las serendipias a veces tienen lo que tienen y ha dicho Javier de Lucas que conoció a José Luis González Cusack porque le dio clase en su primer año y precisamente José Luis González Cusack me dio clase a mí en su primer año como profesor de prácticas de derecho penal, ¿no? Y luego ya para acabar de cerrar el círculo y además, bueno, pues hablando de derecho y cine, la oposición de fiscal me la preparó su primo Jaime junto con he visto a Paula y con Miguel Mirabet, que se le tiene que nombrar siempre cuando se habla de derecho y más aún cuando se habla de derecho y cine. Me enseñó muchas cosas, ¿no? Aparte de ser fiscal, me enseñó muchas cosas y no es que no podía dejar de nombrarlo, perdonar el momento sentimental. Y bueno, ahora ya viendo a lo que vamos, yo he elegido una película que se sale un poco de lo que es el ámbito de las películas jurídicas. Bueno, porque por un lado, por una cosa meramente lógica, pensaba, bueno, si pido testigo de cargo o eso seguro que me la van a pillar, ¿no? Y esto era como más pensaba. Y por otro lado, bueno, pues yo desde 2019 soy la fiscal delegada de delitos de odio y pensaba que una película que trata el tema de los delitos de odio y del racismo como West Side Story, pues iba a ser muy adecuada. Al margen, que es mi película preferida, llamarme cursi o lo que queráis, es mi película preferida de toda la vida y de hecho mi primera incursión en el mundo de la literatura, en una antología de relatos colectiva que se llamaba Sesión Continua, teníamos que elegir una película y elegí esta, ¿no? Con lo cual las cosas venían todas como un poco juntas. Antes, en la sesión anterior, uno de los ponentes ha hecho referencia a nuestra justicia, ¿no? Como una especie de representación. Yo la verdad es que cuando hacía juicios de jurado
siempre utilizaba en la primera intervención para explicarle a las personas que formaban el jurado, ¿no?, qué es lo que hacíamos allí, pues lo comparaba a una película. Y de ahí, además, inventé, ¿no?, el escenario en el que desarrollo el blog, en el que escribo todas las semanas, ¿no?, que siempre compara a los personajes, o sea, a lo que pasa con personajes de las películas. Con lo cual, pues más todavía, ¿no? Pero bueno, vamos a por qué elegí la película West Side Story. Pues la elegí porque, aparte de porque me gusta mucho, pues porque a mí sí me marcó, no como jurista, o mejor dicho, me marcó como jurista sin saber que me estaba marcando como jurista. ¿Qué quiero decir con esto? Esta película es del año 61, yo soy mayor pero no tanto, entonces, pues bueno, esta película es de las que yo veía en el cine de verano, cuando bueno, pues llegaba el momento, y la veía prácticamente todos los años, ¿eh? Y además me di cuenta que cada año descubría una cosa nueva. Yo en principio la veía porque me encantaba y me sigue encantando la danza, y bailan estupendamente, para que nos vamos a engañar, mucho mejor que los de la película actual. Pero lo que en principio era verla pues por un entretenimiento, cada vez que la veía le descubría una cosa nueva. Y al final no se trataba de un juicio. Para mí, yo como mi padre era abogado, mi abuelo también lo era, pues los juicios eran esa cosa tan aburrida que nos daba de comer, y ya está, nunca le vi mayor interés. Yo quería dedicarme a la escritura o al periodismo, pero sí que es verdad que cuando veía esa película y cuando veía ese final del que hablaré luego, lo que me transmitía es que yo quería hacer algo que cambiara esa situación, quería que esas situaciones no se produjeran. Eran, pues eso, desde una especie de querer cambiar, ¿no?, que es al fin y al cabo en lo que consiste el derecho y en lo que consiste lo que al final me he dedicado, ¿no?, que es una parte del derecho pues muy relacionada con los derechos humanos, como es en mi caso. Yo fundamentalmente llevo violencia de género y delitos de odio. Entonces fue la película que me marcó, y además digo que iba descubriendo cosas y que sigo descubriendo cosas. Cuando estaba haciendo este PowerPoint, la verdad es que me lo pasé fenomenal, porque decía, ostras, y esto no me había dado cuenta o no le había visto este matiz, ¿no? Y es un poco lo que quería marcar. Entonces, la primera es una versión, porque la vendían diciendo que es una versión de Romeo y Julieta. Vamos a ver, lo único que tiene que ver con Romeo y Julieta es que es la historia de amor, que es lo fácil, ¿no?, es lo que es el hilo argumental para contar una historia. Pero en realidad, bueno, pues Romeo y Julieta es un conflicto entre dos familias rivales que no tienen ninguna característica distinta la una de la otra, simplemente son rivales, son lo que son las relaciones de vecindad llevadas al extremo máximo. Y una enemistad, y en esta película hay muchísimo más, aunque el trasfondo sea la historia de amor y que sea ese amor imposible. Y hasta ahí llega para mí la similitud, ¿no? Y luego pues puse eso porque efectivamente al final llega la similitud en la danza, ¿no? Romeo y Julieta es una obra de ballet hermosísima. Si a alguien le gusta mucho el ballet, que le recomiendo que revise las grabaciones de Nureyev y Margot Fonteyn, porque son una maravilla haciendo Romeo y Julieta. Pero no tiene que ver, ¿no? Y bueno, luego, ¿qué? Por supuesto, la versión de 1961. Llamarme antigua, pero esa es la que yo veía, esa es la que me marcó. Me costó un esfuerzo enorme ir a ver la nueva, porque la que hicieron hace poco, porque bueno, cuando una tiene creada una idea, una idealización, una película de su vida, pues le cuesta mucho luego cambiar, ¿no? Es un poco lo que nos pasa también con las novelas que nos gustan mucho. Se habla hoy de esto y vamos a ver, la inmensa mayoría, o por lo menos si una es lectora como yo, la inmensa mayoría de las películas no cubren nuestras expectativas que nos crearon las lecturas. Hay alguna excepción, ¿no? Yo comentaba antes, no sé si, que para mí, por ejemplo, una excepción de ese caso es La lista de Schindler, que encuentro que es muchísimo mejor la peli que el libro, pero quitando eso o El nombre de la rosa, que pueden equipararse, en la mayoría es mejor la película. Pues a mí me pasaba un poco esto, ¿no? Yo no quería ver una película y además tampoco quería que me pasara lo de la segunda parte del libro, que me da un poco de miedo esto de que me destrocen el mito de Atticus Finch, ¿no? Y bueno, como además ahora tendemos con esa cultura de la cancelación a ese revisionismo un poco, bueno, pues exagerado, trastocado, pues me causaba rechazo, pero me dije a mí misma, venga, va,
vamos a abrir la mente y vamos a ello. No me disgustó, he de decir que no me disgustó, pero bueno, para mí como Natalie Wood, no, nada en el mundo, ¿no? Entonces, pues bueno, y cuando preparé esto dije, pues bueno, voy a revisarla, no con ningún ánimo de criticar, porque las películas, igual que los libros, hay que pensar que están hechos cuando están hechos con lo que se veía entonces, y lo que hay que enseñar es a verlas, ¿no? Yo cuando hablo de machismo muchas veces me refiero a una película que en su día me gustó mucho, pero que hay que repensarla mucho, que es 7 novias para 7 hermanos. Es una película que si la ve, la voy a hacer muchas navidades, la hacen además tolerada para todos los públicos, y si pensamos en el fondo de la película, es el rapto de las Sabinas, que es como 7 tíos hechos y derechos se cogen, raptan a 7, que luego se enamoran y hacen unos bailes preciosos en enaguas, con los troncos saltando, estupendos, pero eso es lo que hay. ¿Hay que prohibirla? No, pero bueno, lo que hay que hacer es que si tenemos niños o niñas que la ven con nosotros, aunque ahora probablemente dirán que cursilada mamá, ¿no? Pero si lo hacen, enseñarles a ver esas cosas con un espíritu crítico y a interpretarlas, ¿no? con las claves que tenemos hoy en día. Pues bueno, empecemos. Con West Side Story, en realidad es una historia, luego hay más subhistorias y más cosas. Ya digo que fui descubriendo cosas y si me descuido aún estaría, dije, paro porque... la discriminación, ¿no? Pero la discriminación, rápidamente decimos racismo. A la discriminación de las personas afroamericanas, que no es el caso, lo llamamos racismo, pero si hablamos con ellos no se consideran, y además lo dice, que solo hay una raza, la humana, con lo cual lo del racismo también habría que hacérselo mirar. Y esto, pues bueno, las personas de piel negra no lo dicen tanto, pero por ejemplo, si tenéis oportunidad de hablar del tema con alguien que pertenezca al pueblo gitano, ellos que la discriminación sea racista lo llevan muy mal, porque se consideran que ya decir racista porque consideramos que son de una raza diferente ya es discriminarlos. Con lo cual, pues bueno, yo fue casi lo primero que aprendí, ¿no? Escribí un artículo, bueno, pues contando un tema de discriminación al pueblo gitano, dije etnia y casi les coge un ataque, ¿no? Cuando lo leyeron. Afortunadamente aprendí esto y luego además, como sabemos, el Código Penal en su última modificación por la Ley de Igualdad de Trato ha introducido entre los términos de discriminación el antigitanismo expresamente. Pues bien, lo primero que nos tenemos que pensar es si el racismo, además, bueno, les están discriminando porque tienen un color distinto de la piel, porque tienen un origen nacional distinto, en realidad todos son inmigrantes, ¿no? Pero el quid de la cuestión es que esos inmigrantes que son blancos de origen anglosajón, aunque están mezclados, se consideran de algún modo superior a esos puertorriqueños que son de una oleada posterior, que son latinos y que además hablan en un idioma diferente, ¿no? Todo eso es lo que subyace en el fondo, pero lo primero es plantearnos qué motivo de discriminación es xenofobia, es racismo, es origen nacional, ¿no? Que es lo que dice nuestro artículo 510. Pues a lo mejor incluso con lo claro que está a primera vista, ¿no? Pensar que estamos hablando de racismo, de discriminación y de entrar en el ámbito de los delitos de odio, del agravante de odio, pues ya para explicar en qué motivo concreto de nuestro artículo 510, que es numerus clausus, meteríamos esto, ¿no? Y luego también chocaría con otro tema, ¿no? Con el que se está defendiendo que no es pacífico, de que los delitos de odio protegen a colectivos vulnerables, porque, bueno, ¿cuál es el colectivo vulnerable si se están atacando los unos a los otros? De hecho, al final ya sabemos todos cuál es, ¿no? Pues bueno, yo creo que hechos como estos explican cosas que yo intento explicar siempre que hablo de delitos de odio, que es, por un lado, que no se necesita odiar a la persona ni odiar el motivo para cometer el delito, y por otro lado que no siempre es aplicable la doctrina de los colectivos vulnerables, ¿no? Y eso, aunque no sea el caso, lo vemos muy claro en la discriminación por razón de ideología.
La circular de la Fiscalía, que hablaba de los delitos de odio, ponía como ejemplo que, para explicar esto, que discriminar a una persona y pegarle una paliza a un ultra neonazi también era un delito de odio. La verdad es que el ejemplo era tan extremo que causó mucho rechazo. No podemos olvidar que las circulares están dirigidas a fiscales para interpretaciones jurídicas, ¿no? Y que eso, llevado a la prensa, pues dio lugar al escándalo que dio. Pero era un poco el marco jurídico que él quería. Pero no solo en esta peli, no solo nos encontramos con, pensemos que estamos hablando de una película del año 61 que además describe una realidad de un momento determinado. Junto con el racismo o la discriminación por razón de xenofobia, tenemos el sexismo clarísimo en todo momento. Los chicos con los chicos, las chicas con las chicas, y además los chicos haciendo una cosa muy concreta, que es estar por la calle, el mundo exterior, y ellas en el ambiente de casa, ¿no? El primer plano de la película, ese plano naranja que todos recordamos con los Yes haciendo así, no hay ni una mujer, solo hay un personaje del que también hablaremos, ¿no?, particular, y son todos hombres en la calle. Ellas están siempre dentro de la casa, ¿no? Y además haciendo pues cosas diferentes. Eso. Luego, entre los dos grupos, lo que decíamos, cada cual va siempre con los suyos, no nos mezclemos. El espacio está en el baile, las escenas estas del baile que todo el mundo recuerda, cada grupo, y el problema surge cuando se quieren juntar, en este caso María y Tony, y eso. Lo que decía, los roles de género están clarísimos. Una de las escenas más chulas, ¿no?, o por lo menos que a mí más me gustan, es cuando Natalie Wood está probándose el velo de novia dentro del taller donde trabajan todas las chicas, eso nada más, todas las chicas puertorriqueñas, también con el toque ese de clasismo que ellas trabajan para tal. Todas están cosiendo un rol específicamente femenino. Y además, pues en ese ambiente, ¿no? A mí ya digo que me encanta, ¿no?, ella probándose con un vals que además luego se ha utilizado para muchas cosas, que la llaman Pretty, ¿no? Pero identifica mucho y encajona mucho, ¿no?, encasilla mucho a las mujeres dentro de ese ámbito, y sin embargo los chicos, tanto los puertorriqueños como los otros, siempre están en la calle haciendo cosas distintas y como mucho van al bar. Como los anuncios luego sexistas que hemos visto, que el hombre está con las cervezas y la mujer sirviéndole los cacaos mientras ven el partido de fútbol. Pero bueno, es otra evolución, pero es lo mismo. También quería hacer referencia a, bueno, lo he dicho, LGTBI-fobia, por decirlo de alguna manera. En la película nueva, bueno, presumían que era la primera vez que una persona no binaria era, no sé si nominada al Oscar o demás, ¿no?, porque quisieron este personaje pues darle unas características especiales, pero yo ahí sí que creo que cometieron un error, porque yo creo que el personaje original está muy claro, es una chica que se siente, que quiere ejercer los roles de chicos, entonces, bueno, en ese momento el hecho de sentirse ni de cuerpos equivocados no se hablaba, simplemente no se planteaba, pero tiene muy claro que quiere, y que la discriminan con eso, aunque la dejan ir con ellos, siempre es la que tiene que hacer de recadera, es la que cuando van a pegarse no quieren que vaya, y la que al final no tiene su sitio, no encuentra su sitio ni como chico ni como chica. Este personaje me recuerda, ya digo que como tengo una edad, yo también leí las novelas de Guillermo, pero yo era más de los 5, no sé si alguien aquí por la edad leía Enid Blyton, y los 5 tenían, hace además no mucho, bueno, hubo un movimiento que criticaba las novelas de los 5, ¿no? Bueno, pues eso, dentro de este contexto de la cultura de la cancelación, y a mí me parecía una barbaridad, escribí un artículo por ello, porque es que además a mí es la primera vez que me hicieron pensar que podía haber una chica, el personaje de George, que se hace llamar George, que en realidad es Georgina, que bueno, es un poco como este personaje, ¿no?, que sabe que quiere ser chico, que quiere hacer las cosas de los chicos, y que quiere vestirse de chico, ¿no?, y que no encuentra su sitio. Y a diferencia de lo que pasa con este personaje, George es totalmente admitida en la pandilla de los 5, ¿no?, sin cuestionar a nadie. Con lo cual a mí solo ese toque de modernidad que me hizo pensar en su día me parecía que no merecía en absoluto en Enid Blyton esta condena. Luego, creo que me he ido, a ver si... Ahí.
el empoderamiento femenino. También me gusta mucho de otra de las, bueno, la escena antológica por naturaleza es la de la azotea, ¿no? La de, bueno, ellas se quieren quedar en América, cantan, además el baile es, bueno, es para ponerlo en bucle una y otra vez, pero son ellas, o sea, ellos están diciendo que tienen nostalgia, donde les trataban bien y demás, y ellas son las que se empoderan y las que quieren seguir adelante, dentro de su momento, de tal. Y además incluso los gestos, ¿no? He intentado coger dos fotografías donde se viera claramente, ¿no?, la actitud de ellas de ir para adelante y la de ellos de ir para atrás, ¿no? Otro momento, lo que pasa es que aquí no encontré la foto que quería porque no hubo manera. A mí me hubiera encantado una imagen que tengo en la cabeza cuando ya ha empezado a ocurrir, cuando ya Tony ha atacado a Bernardo y va Rita Moreno, el personaje de Anita, se va al bar a intentar salvar a Tony porque se lo pide María, que va con una capucha así. Y cuando ella va a intentar dar ese paso con lo que le cuesta, los otros le atacan, pero le atacan contra su libertad sexual. Le llaman furcia, le hacen insinuaciones y demás, ¿no? Y ese momento de ver también a la mujer como un objeto sexual me parecía también muy interesante y por eso he puesto la imagen, es que era más expresiva la que encontré de la película moderna, ¿no? Pero me hubiera encontrado esa de la capucha donde está así, donde el dueño del bar, ¿no?, es el que intenta templar gaitas y lo que en realidad al final desencadena, ¿no?, la tragedia final, porque cuando a ella la tratan así es cuando decide mandarlo todo a tomar viento y que os pase lo que os tenga que pasar, ¿no? Bueno, pues la historia imposible ya la conocemos todos, que es el hilo conductor, ¿no?, de todas estas cosas. Y finalmente, pues eso, quería reflexionar sobre si era un delito de odio. ¿Cómo calificaríamos hoy si aquí y ahora pasara esto? Pues la primera dificultad sería incluir en uno de esos epígrafes del numerus clausus del artículo 10 del Código Penal si es xenofobia, origen nacional, racismo. En algo lo meteríamos, como metíamos antes el antigitanismo, aunque no estuviera expresamente. Pero esa sería la primera dificultad. Pero yo creo que la segunda y la que es lo que me ha hecho reflexionar, eso sí, en una visión de ahora, es que yo muchas veces explico que no todo el odio son delitos de odio, esto creo que está más claro, muy claro, pero ni siquiera para cometer un delito de odio tienes que odiar. Y de hecho el personaje de Tony acaba matando a Bernardo, lo hace por un conflicto racial en el que él no se siente inmerso. Él no odia a Bernardo, de hecho él quiere estar con él, ¿no?, pero acaba inmerso en este conflicto que acabaría siendo un delito de odio. Y ya para acabar, pues la reflexión final que hace Natalie Wood cuando está pues eso, apuntándoles a todos con la pistola, ¿no?, que además ahí, al final, de las primeras que le apoya es el personaje LGTBI que decía, ¿no?, con lo cual los roles siguen estando ahí muy claros, luego a eso se unen los demás. Esa reflexión que hace es lo que a mí cada año me hacía pensar, interpretarla de otra manera y decir, bueno, ¿y esto qué podemos hacer? ¿Hay alguna profesión, alguna manera de influir en las personas para que hechos como estos no pasan? Y eso fue precisamente en ese punto es donde bueno, se conjugaban mi vocación como jurista, como ciudadana, como persona preocupada por los derechos humanos, o como todas estas cosas que van mucho más allá de ser un abogado, de ser un fiscal o de ser un profesor universitario. Y yo con eso termino, creo que he sido acorde a tiempo. Y bueno, si queréis contar o comentar algo, por supuesto, aquí estamos. Muchísimas gracias, Susana. Se nota el cariño con el que has contado tu película. Ahora vamos de algo menos cariñoso, ¿no? Pepe, es tu turno. Gracias. Buenas tardes. Pues estar en este espacio tan maravilloso de la Universidad de Valencia, el edificio histórico, también acompañado con tantos amigos y amigas en el público. Tengo que empezar agradeciendo al director de Tirán, a Salvador Vives, a los dos codirectores de la colección, Javier de Lucas y Fernando Flores, a la coordinadora de la jornada, profesora Beatriz Gallardo, a la moderadora, conductora, eres conductora, profesora Rosario Serra, la invitación a estar aquí y
Bueno, pues ya ven que vamos a empezar por alusiones personales. Yo debería estar sentado donde está Javier porque me siento la mezcla de un sándwich, mi profesor y mi alumna. El tiempo, la verdad es que es un placer encontrarse con antiguos alumnos, antiguas alumnas tan excelentes, ¿no? con una trayectoria tan profesional. Por lo menos nos queda la tranquilidad a los profesores de que no los hemos estropeado, que es lo que yo siempre he aspirado como profesor, a no estropear la buena condición humana. Y de Javier de Lucas voy a decir una cosa que he dicho muchas veces, y es que es el responsable de que no abandonara la carrera de Derecho en primero de carrera. Aquí hay varias compañeras, en concreto de promoción, la gloriosa promoción del 77 al 82, y Javier de Lucas ocupaba la plaza, creo que era de profesor, entonces se llamaba profesor no numerario de ¿química orgánica o inorgánica? De química inorgánica. Inorgánica, además, que eran cosas de la universidad. Y los otros 4 profesores que tuve en primero pues me incitaron a salir corriendo de la Facultad de Derecho, y lo digo siempre, Javier fue el primer profesor realmente universitario que tuve en mi vida. Luego, por fortuna, tuve a otros y a otras, y por eso estoy aquí. Bueno, la segunda cuestión es responder a este cuestionamiento tan inquisitorial, ¿no? de qué película una te marcó y como jurista. Y dices, bueno, me pongo a pensar cuando tenía 16 años, que era nuestro curso, somos los últimos que tuvimos solo 11 años de escolarización obligatoria. Y, por tanto, a los 17 años empezábamos la universidad. Entonces, a los 16 años, es decir, 1976 en España, ¿qué película me marcó? Como no soy de ética, como el profesor Javier de Lucas, no voy a hacer trampas, voy a ser honesto. Y voy a decir la película que, por lo menos, me influyó mucho. Aquí mi buen amigo, el profesor Jordi Nieva, ya venimos los penalistas, estos brutos de calle, del derecho penal sustantivo, sin tal. Y claro, pues qué película elijo en esa época que me influyó, como no podía ser de otra manera. Bueno, ya sabemos la novela, otra vez, las novelas y las películas. La novela de Anthony Burgess es de 1962, la película se estrena en 1971 en Estados Unidos y en el Reino Unido, y es una elección difícil, digo, porque es una película, pero esta película, y ahora digo, cuando la pude ver, la vi 5 veces seguidas, o sea, 5 veces seguidas. En un periodo corto de 1 mes y medio la vi 5 veces. La cosa tiene mérito. Primero, porque el cine era caro. Segundo, porque era cine de estreno. Tercero, porque no podíamos ver la película por edad. Entonces teníamos que ir acompañados con adultos, porque no teníamos la edad para poder ver esta película. Y luego, también, sobre todo para los más jóvenes, entonces la proyección o el estreno de las películas en España no la determinaban como ahora la industria del cine, la determinaban unos señores que eran la censura. Es decir, vivíamos todavía, estamos hablando de que la película se estrena en España en 1975, 4 años después del estreno, porque ya estamos en un momento dado en que empieza la cosa a cambiar. Y bueno, vamos a empezar algunas razones, digo, por qué, digamos, me marcó como jurista, en un primer lugar, por qué de alguna manera me influyó para estudiar Derecho. Y en ese sentido recuerdo la tercera pregunta del primer parcial de Derecho Natural que puso aquí el caballero que tengo a mi lado, es el derecho como instrumento de transformación social. Bien, y entonces un poco por aquí va la cuestión. He de decir también que, vamos a ver que la película es un icono por muchas razones. La primera razón es por el malditismo que la acompañó. La película fue acusada y hasta incluso provocó una cierta casi depresión del director, porque fue acusado de ser una apología de la violencia y directamente atribuirle hechos de violencia concretos sucedidos en Estados Unidos y el Reino Unido. Por tanto, ya desde ese punto de vista,
quiero decir que en ese mundo de España, para un joven, en lo que estaba casi todo prohibido, pues todo esto acentuaba más las ganas, ¿no?, de ver lo prohibido en España, lo que había llegado tarde a España, lo que no podías ver si no era acompañado de un adulto y lo que además en el mundo civilizado era maldita, ¿no? Había tenido una gran polémica. Por tanto, atractivos. ¿Por qué me marcó en 1975? Bueno, yo creo que varias razones, pero empezaré por una que es el contexto social que, por lo menos en esa época, era coincidente. Cierto contexto social. Estoy hablando de Valencia y estoy hablando también, a mí una novela y la película también, pero a mí me gustó más la novela de Cercas, Las leyes de la frontera. Entonces, en Las leyes de la frontera me refiero a un contexto social que marca todo un periodo de la delincuencia en España y social, que es la época de los kinkis. Los kinkis quiere decir que en ese momento en España hay 300.000 jóvenes en la corte de edad que deberían de estar en el colegio que no están escolarizados. Esto va a dar lugar a unos auges de delincuencia que no hemos vuelto a tener, por fortuna, en España, pero que durante generaciones marcaron un cierto miedo a la delincuencia. Esos 300.000 jóvenes que no deberían estar en el colegio, pero no estaban en el colegio, de ahí salieron toda una serie de delincuencia tremenda. Una serie de delincuencia que en Valencia se veía en barrios determinados, con bandas determinadas, digo por eso las fronteras era entonces el Río, la frontera era entonces Peris y Valero, eran los que venían los de la banda del Tutú, que eran los que estaban en el camino hondo del Grao, por esa zona, la banda de Montolivete, la banda de Barona, la banda de Torrefiel, había varias bandas juveniles. Entonces, bueno, un poco la película te contextualizaba, te identificabas de alguna manera con ese fenómeno que luego volveré, que son la delincuencia juvenil, y en ese momento que aparecía con esas características también en España por esa avalancha del campo y de los pueblos a las ciudades, con barrios como, por ejemplo, he citado Montolivete, pero muy cerca donde yo vivía, la ley de la frontera, no pases nunca de allí, nosotros no nos dejaban pasar. Allí era un barrio sin asfaltar, un barrio sin alcantarillas, sin alumbrado público. Esas eran las condiciones en las que arribamos a la democracia española, con una marginalidad social terrorífica y que, por tanto, es un caldo de cultivo a ese tipo de delincuencia, en la que ya advierto, vamos a ver todos cómo luego está entrando ya la droga fuerte sobre todo, es decir, el caballo, la heroína, traducido para ahí. Sigo. Luego, yo creo que también la película, aquí un poquito de cine, y no voy a hablar por mí, sino por los que de alguna manera saben de cine, yo creo que tiene una perfección narrativa espectacular. Yo creo que esa geometría de las imágenes, de los espacios, a mí me cautivó. Insisto, yo no sé de cine y no lo digo con la boca muy grande, pero me gusta mucho el cine. Y sobre todo me impactó ya desde el principio que a un kinky, a un suburbial, escuchara a Beethoven. Esto es un contraste, que es el primer contraste al que luego diré. Digo que a punto de cumplir los 50 años del estreno, en 2020, es una referencia, el registro de cine, de películas del Congreso de los Diputados de los Estados Unidos, la registró y la calificó, a ver si lo encuentro, porque es cultural, histórica y estéticamente significante. La Naranja Mecánica, por tanto, está, bueno, es para mí una referencia como una de las películas, digamos, que habría que guardar y preservar por esa influencia. Por tanto, desde esa conjunción de lo que cuenta, cómo lo cuenta, de las imágenes y de la música, me parece toda una joya.
Y por último, digamos, antes de entrar en lo que yo... para mí la película tiene 3 actos, que es lo que voy a hacer a continuación. Pero antes de entrar ahí, que es también por qué he elegido esta película, por qué me marcó. Me marcó, en primer lugar, porque vivíamos en un mundo en que continuamente te decían lo que estaba bien y lo que estaba mal. Siempre te lo estaban diciendo y era una sociedad con un control absoluto. Desde casa al colegio, la calle, todo era control, todo eran prohibiciones, todo eran indicaciones, mandatos de lo que tenías que hacer. Lo bueno y lo malo. Y yo creo que Kubrick, igual que la novela, pero ya sabemos otra vez que... Todos sabemos que a partir de ahí el novelista Burgess añade el capítulo 21º, a raíz de la película, que le da a la novela inicial un final feliz, ¿vale? Kubrick no. Kubrick, ya todos lo hemos visto, pero ahora lo recuerdo con algunas imágenes, Kubrick no toma partido. Kubrick no nos dice lo que está bien y lo que está mal, eso es lo que a mí me gusta, no nos da mensajes moralizantes. Describe, yo creo, una situación, y nos plantea muchas preguntas que deja abiertas, preguntas que evidentemente comportan una crítica social importantísima. Y ahora lo que voy. A mí lo que me gusta o lo que me impactó de la película de Kubrick es que me hizo plantearme muchos contrastes, me hizo ver lo que significa tomar parte, juzgar a los demás y cambiar de opinión cuando te acercas. Esto que luego en Derecho llamamos tener las 2 opiniones, ¿no? y todo lo que comporta. Voy a empezar, por tanto, con lo que yo llamaría la primer acto de la película, que empezamos por Crímenes, ¿no? El primer acto de Crímenes, evidentemente, es toda una secuencia, como recordamos, de una banda juvenil, suburbana, marginal completamente, con escenas de ultraviolencia, con escenas de violaciones, con escenas de agresiones, la brutal paliza al mendigo en el suburbano, la violación en la casa, todas las cuestiones que nos dan lugar estas escenas, como digo, apología de la violencia, un retrato, yo creo que magnífico, del inicio de toda una etapa en Europa que no se conocía después de la Segunda Guerra, de este tipo de violencia. Hay una aparición brutal ya de escenas de sexo, tanto de sexo, vamos a decir, consentido, completamente inapropiados para los cánones de las relaciones sexuales de la época, también en Europa. Tampoco hacía mucho que había salido el libro muy considerado de Anthony Giddens sobre la privacidad como gran primer impulsor de la liberación sexual de la mujer en Occidente. Por tanto, todo eso yo creo que Kubrick en esta primera parte lo retrata muy bien, pero sobre todo retrata escenas de delincuencia y, por tanto, nos conduce a ver al protagonista central, a Alex, como un verdadero monstruo, y esa es la imagen que nos vamos a quedar de este monstruo. En segundo lugar, esta escena que la recuerdan, donde la decoración es todo un poema, desde luego, es la decoración de esa cocina inglesa, con los padres de Alex. La significo por la idea de la marginalidad, de lo que es la marginalidad social, de lo que es el comienzo de la pérdida de los controles informales de la sociedad occidental. A partir de esa época, la familia y la escuela dejan de desempeñar ese papel de control social y, por tanto, ¿qué es lo que nos queda? Pues derecho penal, ¿no? El derecho penal al final es lo que queda para solucionar los problemas, para resolver conflictos, cuando otros mecanismos informales y, desde luego, que no utilizan la fuerza, no resuelven o no controlan
determinadas situaciones. Yo creo que esto lo marca muy bien. También marca muy bien la marginalidad. Lo hablábamos ayer con Salva, una cosa que nos gusta, una neolengua propia. Se genera una lengua increíble en la película, en el original, con mezcla de estos dialectos barriobajeros ingleses, con eslavo, etcétera, etcétera, y por tanto nos da la idea de lo que es la marginalidad con la generación de un código de reglas que está en paralelo y contra las reglas puestas por la sociedad, impuestas por el Estado. Yo creo que todo esto es una magnífica descripción también que se hace tanto en la novela como en la película. Luego lo último de este primer acto es un poco la idea que nos transfieren aquí conduciendo un coche robado, naturalmente, la panda, con la idea otra vez de este concepto del, entonces se llamaba antisociales, ¿no? Y los antisociales nos va a dar la idea también, otra idea que siempre la tenemos en el fondo del prejuicio, es a los que viven de espaldas al derecho. Nosotros hablamos de conducta desviada, hablamos de antisistemas, hablamos de ceguera jurídica, hablamos de hostilidad al derecho. Y esa manera de ver a esas personas nos lleva a que ya no las juzguemos por lo que hacen, sino por cómo son. En penal hablamos del derecho penal de autor, no del derecho penal del acto, no del derecho penal del comportamiento concreto, que digamos es una de las conquistas de la Ilustración. Paso rápidamente al segundo acto, que es el castigo. Es la entrada en prisión de Alex, lo condenan severamente a 14 años por asesinato y por violación. Entra en la cárcel y a partir de aquí tenemos toda la reflexión que ustedes quieran, desde la filosofía, por supuesto, de lo que es el castigo, para qué sirve el castigo, el régimen cerrado, las alternativas a la pena. Ya viene todo, digamos, el paquete de reflexión continuo que hemos tenido y que tenemos, no solamente en el derecho penal, sino que bebemos de las reflexiones, de la justificación de lo que es el castigo, para qué sirva en la filosofía. Esta escena también es muy elocuente, que es cuando está dentro de la prisión. Todavía seguimos viendo al monstruo, el monstruo se acerca, se deja querer por el pater de la prisión, y el pater de la prisión porque ve ahí que puede tener un régimen de tratamiento que le puede acortar la condena, que le puede facilitar la estancia. Entonces, ahí se deja, y esto nos lleva a dos cosas permanentes. Una cosa permanente, que es esa relación entre el derecho y la moral, ¿no? Y digo derecho y moral porque es el arrepentimiento que exigimos en derecho, lo estamos viendo ahora, perdón por sacarlo, la amnistía o el indulto. ¿Qué pedimos en derecho para considerar que alguien se ha arrepentido? Los que hemos tenido educación, ¿verdad? Javier y yo coincidimos en la orden religiosa, entre los hermanos maristas, los hermanos maristas. Nos distinguían entre lo que era el arrepentimiento de lo que hiciste, que digamos sería, y el arrepentimiento de lo que hiciste y la promesa de no volver a hacerlo. Son dos cosas. Bueno, esto traducido al derecho, nosotros cuando le vamos a dar a alguien una eximente, un atenuante por arrepentimiento, ¿qué exigimos? ¿Qué le pedimos? ¿Es algo moral? Y todo esto nos lleva a toda la reflexión de la lucha por la secularización del derecho, de la moral y de la religión. Y también un tema que se apunta, que son los abusos sexuales, no solo de la Iglesia, sino de otros colectivos vulnerables, ya en esa época que todavía nadie se atrevía a decir ni una sola palabra. Y bueno, tenemos que llegar a estas escenas. Voy creo que rápido de tiempo. El tratamiento, la resocialización, el programa que le aplican se llama Ludovico. Claro, con esa palabra pues suena estupendo, ¿no? Y Ludovico nos lleva a una discusión permanente, yo creo que también, que es la biología y cultura, o sea, el derecho y la ciencia.
Entonces, claro, esto se nos presenta como que no es una medida jurídica, es una medida terapéutica, es un tratamiento científico, y como es científico, pues ya nos callamos, aparecen las batas blancas y entonces ahí nos callamos. Estamos, desde luego, en pleno eje del paradigma del tratamiento, que es el que gobierna, digamos, el derecho penal de la posguerra, el derecho penal, vamos a decirlo así, de la socialdemocracia, que es el ideal de la resocialización, de la confianza en que podemos tratar a los condenados a prisión y resocializarlos, reeducarlos socialmente. Entonces estamos justo, y yo creo que esta película es magnífica para cómo describe eso. Y claro, si acortamos el plano, vemos esta cara, vemos en qué consiste el tratamiento. Y yo creo que aquí el tratamiento invita a pensar en los derechos fundamentales, y aquí recordaré, como no, a mi maestro, al profesor Vives, a los derechos fundamentales como límites a todo, como límites, por supuesto, al Estado y como límites también a la ciencia. Yo creo que en ese momento, antes se ha hablado en la mesa anterior mucho de Estados Unidos, estábamos justo recién pasada la década prodigiosa de los derechos civiles, el Tribunal Supremo cambia la doctrina de la finalidad. Cuando afectamos un derecho fundamental se decía, si la finalidad es terapéutica, si la finalidad es educativa, no hace falta proceso penal. Bueno, ese cambio del Tribunal Supremo norteamericano dice, no, si lo que vamos a medir es el impacto en el derecho fundamental. Si usted está recortando la libertad, un derecho fundamental de un ciudadano, usted se somete a las garantías constitucionales. Por tanto, se somete básicamente a las garantías del proceso penal. Yo creo que esta reflexión sobre ese tipo de tratamientos, sobre la finalidad de ese tipo de tratamientos, creo que nos habla perfectamente la película, o nos hace reflexionar la película sobre lo valioso que son los derechos fundamentales. Vamos a lo que podríamos decir ya que es el tercer acto, y acabo muy rápidamente, que es cuando el monstruo nos empieza a caer bien, nos empieza a dar pena. Y esto yo creo que es una maravilla que sabe hacer la novela y que sabe hacer Kubrick. Porque ese monstruo que hubiéramos matado, si hubiéramos tenido en la primera parte de la película, nos está viendo una cara humana después de lo que le han hecho en prisión, ese tratamiento científico, ese tratamiento de alta psicología, el behaviorismo, que es el que está vigente justamente en esa época en Estados Unidos. Y ahí empezamos a tener todo lo que significa la rehabilitación social de verdad, después de haber estado años en prisión, después de salir con la marca de criminal, de asesino y violador, vuelves a la sociedad y te encuentras esta escena tan dura humanamente como que su habitación en casa de sus padres ha sido ocupada por un extraño, esa indiferencia hasta de la propia familia, ¿no? Y acabo con dos cuestiones también que creo que invita a la película en este tercer acto. Saben que la escena, ¿no?, de los recursos de la política criminal, de la eficacia de cualquier recurso, hay uno, en este caso, que son dos de sus antiguos amigos de fechorías de la pandilla, son policías ahora. Y esto a mí me recuerda otra vez, perdón, como me han dicho que qué película me marcó, tengo que recordar a la Brigada 26 de la Policía Local de Valencia, que fue mítica en esa época, justo creada por el que fue profesor también de la Facultad de Derecho, que era el jefe de la Policía Local, inspirada en Estados Unidos, que creó una unidad antipandillas. Esa unidad antipandillas contaba con algún ex delincuente y algunos llevaban un Col 45 SIG por las calles de Valencia. Entonces, bueno, estos recursos yo otra película casi para mí de culto, que es Pat Garrett and Billy the Kid, ese Pat Garrett, el antiguo, ¿no?, es también un clásico en la vida, no solo en el cine, sino en la vida, esa persona que antes era y ahora se pasa, y es ese policía, por cierto, ese policía sin límites también, sin ningún tipo de límite. Por lo tanto, invita también a toda esta reflexión, la humana y los recursos por la eficacia, a veces desmesurada y
inevitablemente pienso en El Salvador ahora mismo. Y por último, bueno, por antepenúltimo, la idea que transmite, clásica por otra parte, que es la venganza, algo que es humano, vengarnos, ¿no? Que es uno de las víctimas de la primera parte de la película, por casualidad, como nos ha pasado hoy a los de la mesa, la diosa Fortuna, la tirana de la historia, nos ha reunido, pues bueno, y viene la venganza. Pero aparte de la idea de la venganza, yo también quiero recordar que en ese momento el papel de las víctimas en el proceso penal para la justicia es totalmente marginal. No tienen nada, o sea, no pinta nada la víctima en ese momento, y yo creo que están condenados a ser o espectadores pasivos o a vengarse porque no tienen ningún otro recurso jurídico. Y bueno, y esta escena que para mí es la última que les quería comentar es, cómo no, el derecho penal. Esto sí que no les va a sonar como arma electoral en un país que lleva más de 30 reformas desde el Código Penal de 1995. Yo creo que la escena lo dice todo, la banalización, el derecho penal simbólico, el derecho penal milagroso, una reforma del Código Penal solventa todo. Esto es como Harry Potter traído a la sociedad. Y acabaría como ha hecho aquí el maestro de Lucas, que es ¿y por qué también elegiríais la película? Pero esto, La naranja mecánica, pero eso lo voy a dejar para la próxima vez, a ver si me invitan. Muchas gracias. ¿Qué pasa mucho de tiempo? Sí. Vale. Estamos, como siempre, encantados de seguir con cada una de las mesas. El tiempo es muy breve el que tenemos, pero daría pie a alguna pregunta que pueda haber en el público. Adelante, por favor. Creo que ahora te pasan un micrófono. Sí, por ahí va. Buenas. ¿Me se oye? Sí. Soy Manuel, un estudiante de criminología, y hablando de La naranja mecánica, me surge una pregunta, ¿no? Antes hemos hablado de cómo el cine puede interactuar, hacer que se cambien condiciones jurídicas, ¿no? Que haya renovaciones, y podríamos suponer que después de los 70, ¿no? Y de la obra de Kubrick, a lo mejor sí que haya influido la visión psicológica también en la sala de un tribunal, ¿no? En un juicio. Ahora se averigua cuál es la situación del sujeto que se está adjudicando, y lo que me pregunto es, y también por ejemplo la biológica, y sabemos también que claro, lo que afecta que se produzca la conducta criminal son 3 factores, ¿no? Es decir, lo biológico, lo psicológico y el medio, ¿no? Es decir, lo social. Y lo que quiero preguntar yo es, de verdad, en plan, ¿estamos calificando lo justo el medio en este momento en las salas de los tribunales? ¿Se cualifica, tiene un valor o no se mira bastante? ¿O no se tendría que mirar? No sé si me he explicado. Como no empezó con La naranja mecánica, pensaba que la pregunta... 30 años, pero bueno. La verdad es que yo cuando he empezado mi intervención he dicho que para mí el derecho, mi padre era abogado, era esa cosa aburrida que nos daba de comer, y que descubrí que era otras cosas. Y yo creo que esa sensación tenemos un poco todos, ¿no? Que es una especie de performance, de puesta en escena, que bueno, cada vez intentamos que adecue más a la protección de las víctimas y a un montón de cosas, pero todavía tenemos una escenificación que resulta en muchos casos muy ajena, incluso un poco artificial. No sé si te respondo con lo que... Yo solo añadir que reducir todos los casos de derecho penal a una respuesta es imposible, porque un caso complejo de corrupción de estos que aquí en Valencia no hay, o un caso de terrorismo, a un hurto de calle de un móvil, quiero decir que las diferencias de reducir, o un caso de asesinato, quiero decir que la complejidad del asunto, la materia del asunto, el tipo de procedimiento es diferente, ¿no? Entonces, no se puede, creo que, dar una respuesta unívoca a casos que son completamente diferentes, ¿no? Gracias. ¿Alguna cuestión?
adicional? Quería rectificar eso, no sé, porque a lo mejor no he explicado, aunque me había respondido, pero lo que pienso yo, en plan, lo que quería decir es que la condición social, ¿no? Es decir, el perfil social de la persona, es que no lo sé, desde mi ignorancia os pido si se evalúa en un juicio, en plan, de dónde llega ese sujeto o sus rasgos sociales o no. Vamos a ver, si se evaluara lo estaríamos haciendo muy mal, porque se supone que todos somos iguales ante la ley, como dice el artículo 14. Que luego tenemos sesgos que no podemos evitar, pues probablemente, ¿no? El tema de la perspectiva de género se está estudiando tanto precisamente para evitar esos sesgos, ¿no? Pero si actuamos de la manera que deberíamos actuar, de la manera más pura posible, no debe. Otra cosa es que luego, a la hora de, una vez estén en prisión, del tratamiento penitenciario, sí que se, determinen determinadas cosas para saber cómo se le clasifica, qué evolución tiene, cuándo le toca la libertad provisional, cuándo no le toca, si hay permisos o no permisos. Pero a la hora de juzgarlo, todos somos iguales ante la ley, ¿no? Lo único que hay que ver es si concurre alguna circunstancia eximente o atenuante, como puede ser una alteración psíquica o un estado de necesidad, pues porque necesitaba el hurto famélico, necesitaba robar para comer, pero aparte de esas circunstancias personales, a la hora de juzgar, no. Otra cosa es que el subconsciente nos traicione, pero vamos, estudiamos mucho y trabajamos mucho precisamente para evitar que ese subconsciente nos traicione. Gracias. ¿Alguna pregunta más por la sala? Sí, adelante. El micrófono. Ahí. Ahora llega. Gracias por las tres intervenciones. Me han gustado mucho. La pregunta va para Javier de Lucas. Yo dejé de amar a Atticus Finch cuando al final de la película él va a encubrir, ¿no? el asesinato, el asesinato, ¿no? Porque al final, ¿no? Es decir, lo hemos visto todos, ¿no? El sheriff, que es el más consecuencialista de todo, le dice, bueno, vamos a... esto es, ¿no? No lo vamos a juzgar porque, claro, esto va a ser muy complicado. ¿Cómo valoras tú esta posición? Porque es cierto que, como has explicado, pues dices, bueno, yo lo he dejado amar porque es un supremacista. Yo lo dejé de amar precisamente porque creo que ahí se te rompe el mito, al menos para mí. Gracias. Yo seguí amando a Atticus Finch a pesar de que él encubre junto con el policía y con el juez un asesinato, porque en realidad se podría decir que hay legítima defensa, es discutible, porque Robert Duvall acuchilla al padre de la supuestamente violada cuando éste intenta matar a los dos niños que van disfrazados, ¿os acordáis? Y yo creo que lo que hay ahí, y es por lo que yo no dejé de amar a Atticus Finch, es que él entiende que hay, primero, desde el punto de vista jurídico estricto, y desde luego que aquí hay expertos en derecho constitucional, en derecho procesal, etcétera, es indiscutible que tenían que haber dado lugar a un proceso, porque ha matado a este hombre, un proceso en el que él tendría las garantías de decir, bueno, usted ha actuado en legítima defensa o en estado de necesidad, habría que discutir para proteger a los niños y, por tanto, pero en cualquier caso, Atticus es, como los otros dos, es cómplice de un encubrimiento, de un asesinato.
Pero el asesino es persona con discapacidad y posiblemente la situación a la que se enfrenta es institucionalizarle. Yo creo que ese es un elemento en el que Atticus tiene presente, ha jugado todo el tiempo. Yo creo que en el libro se ve mejor que en la película. Ha jugado todo el tiempo con la inimputabilidad de este señor, del personaje de Robert Duvall, ¿no? No solo es un discapacitado psíquico profundo, sino que además socialmente no tiene ningún elemento de socialización, y su poco elemento de socialización es el intercambio de objetos en el hueco del árbol con los niños. Son realmente las únicas, aparentemente, lo que te narra el libro y la película lo escribe más rápidamente, es un asocial en el sentido de que, por una parte, no tiene capacidad intelectual y, por otra parte, ha vivido absolutamente al margen de cualquier interacción social. Al mismo tiempo, él actúa, digamos que guiado por un vínculo que yo no sabría describir con precisión, si es de amistad, si es de afecto o es de agradecimiento, o las tres cosas, con respecto a los dos niños que le han reconocido a lo largo de la película como persona, una persona particular, pero como persona, ¿no? Entonces yo creo que lo que juega en Atticus es decir, haciendo traición, y en eso estoy de acuerdo contigo, haciendo traición a su convicción de hombre de derecho, es pensar, bueno, aquí el resultado de procesar a esta persona es enormemente perjudicial para él, injusto, y al mismo tiempo no restablece, digamos, el daño que se ha cometido al cometer un crimen, porque lo veas como lo veas, pues formalmente es un crimen, aunque tú luego añadas todas las circunstancias que quieras, ¿no? Y eso tiene que ver con el hecho, a mi modo de ver, que quizá era una manera de salvar al Atticus de matar a un ruiseñor, con el hecho de, antes de juzgar, ponerse en los pies del otro. Y entonces decir, bueno, en los pies de este, el sistema jurídico no se va a poner. Es verdad que él ha aceptado la condena de Robinson, porque la ha aceptado. Es decir, no se ha rebelado contra la condena de alguien que es a todas luces inocente. Él ha demostrado que Robinson, el negro acusado que él defiende, es inocente. Pero yo creo que él traslada ahí un cálculo de, si me dejas decirlo así, de justicia, en el sentido de decir, ¿cómo defiendo a esta persona que no tiene voz ni capacidad de defenderse, ¿no? Y la única manera de defenderlo es pensar que es un inimputable, que ha actuado, digamos, sin una capacidad que permita juzgarlo, y al mismo tiempo ha actuado en legítima defensa de los niños que no se podían defender. Pero tienes toda la razón en que la lealtad de Atticus al derecho quiebra en ese punto, ¿no? Lo que pasa es que yo en algún punto he dejado escrito que yo creo que Atticus no es leal a la ley, es leal al derecho, ¿no? Y entonces es leal a la protección del bien jurídico, ¿no? Pero claro, él entonces está usurpando el papel del tribunal, lo que choca totalmente con su famosísimo y precioso alegato de cuál es el significado de los tribunales, ¿no? Que es un alegato precioso, que yo creo que en algún momento todo el que se dedica al derecho debería leerlo, ¿no? Pero ahí me has dado, es decir, que efectivamente había razones para dejar de quererlo, y yo, llevado por el mito, pues intento disculparlo. Bueno, creo que a la 1 terminaba esta mesa. Por lo tanto, lo dejaríamos aquí. Seguro que hay más preguntas, pero lo siento.
Nada, gracias a todos por la atención y sobre todo muchísimas gracias a los ponentes que han sido tan sugerentes con sus intervenciones que nos lo llevamos a casa.